tal, chavos? Hoy vamos a hablar acerca del Antiguo Egipto. ¿Sabías que el Antiguo Egipto fue una civilización que surgió al agruparse los asentamientos situados en las riberas del Cauce Medio y bajo del río Nilo? También tuvo 3 épocas del esplendor en los periodos denominados por los historiadores Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. Su territorio también abarcó en distintos periodos el desierto oriental y la línea costera del Mar Rojo, la península de Sinai y un gran territorio occidental que dominaba los dispersos oasis. Históricamente fue dividido en Alto y Bajo Egipto, al sur y al norte respectivamente. Además, la civilización egipcia se desarrolló durante más de 3.000 años. Comenzó con la unificación de varias ciudades del Valle del Nilo, alrededor del año 3150 a.C., y se da convencionalmente por terminado en el año 31 a.C., cuando el Imperio Romano conquistó y absorbió el Egipto ptolemaico, que desaparece como estado. Su identidad cultural había comenzado a dividirse paulatinamente tras la conquista de los reyes de Macedonia en el siglo IV a.C. y en Babilonia en el siglo V a.C., desapareciendo su religión con la llegada del cristianismo en la época de Justiniano I, cuando en 535 fue prohibido el culto a la diosa Isis en el templo de Faile. Egipto tiene una combinación única de características geográficas, situada en el África nororiental y confinada por Libia, Sudán, el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. El Nilo fue la clave para el éxito de la civilización egipcia, ya que este permitía el aprovechamiento de los recursos y ofrecía una significativa ventaja sobre otros oponentes. El légamo fértil depositado a lo largo de los bancos del Nilo tras las inundaciones anuales significado para los egipcios el practicar una forma de agricultura menos laboriosa que en otras zonas, liberando a la población para dedicar más tiempo y recursos al desarrollo cultural, tecnológico y artístico. La vida se ordenaba en torno al desarrollo de un sistema de escritura y de una literatura independiente, así como en cuidadosos control estatal sobre los recursos naturales y humanos, caracterizado sobre todo por la irrigación de la fértil cuenca del Nilo y la explotación minera del valle y de las regiones desérticas circundantes, la organización de proyectos colectivos como las grandes obras públicas, el comercio con las regiones vecinas de África del Este y Central y con las del Mediterráneo Oriental. Cabe mencionar que los muchos logros de los egipcios incluyen la extracción mineral, la topografía y las técnicas de construcción que facilitaron el levantamiento de monumentales pirámides, templos y obeliscos, unos procedimientos matemáticos, una práctica médica eficaz, métodos de riesgo y técnicas de producción agrícola. Las primeras naves conocidas, la tecnología del vidrio y de la fayesca, las nuevas formas de la literatura y el tratado de paz más antiguo conocido, firmado con los hititas. Pero los egipcios también otorgaron grandes aportes a la humanidad, las cuales fueron esenciales para el desarrollo de la sociedad, en donde se encuentran técnicas que ayudaron al planteamiento y solución de problemas. Los jeroglíficos son una medida de escritura, la cual significa esculpir o grabar. Estos principalmente eran pictogramas que simbolizaban personas, animales, plantas y objetos estilizados, inscritos en papiros, templos y pirámides. Los investigadores actuales denominaban a los jeroglíficos la escritura más antigua del mundo. Las matemáticas crearon la llamada posición falsa, que fue la base o el principio de lo que actualmente conocemos como el método algebraico. También se encuentra el sistema decimal, las fórmulas matemáticas complejas y calcularon las superficies de triángulos, trapecios y cuadrados. Resolvieron ecuaciones algebraicas y conocieron el pi. La sociedad. Los egipcios fueron los que incentivaron los movimientos populares, los cuales alcanzaron grandes logros que constituyeron uno de los ejemplos de los fenómenos históricos que registran en la historia de la humanidad. Otros aportes relevantes son el arte y la ingeniería, los canales para ello, los orígenes del método científico, también se remontan a los egipcios. La fabricación del vidrio, inventaron la navegación, la alquimia, descubrieron el calendario de 365 días, el más científico de la antigüedad. Egipto dejó un legado duradero. Su arte y arquitectura fue ampliamente copiados y sus antigüedades se llevaron a los rincones más lejanos del mundo. Ahora vamos a hablar un poco de la religión del Antiguo Egipto, que comprende las varias creencias religiosas y rituales practicados en el Antiguo Egipto por más de 3 milenios, desde el periodo predinástico hasta la adopción del cristianismo. En los primeros siglos de esta era, estas creencias se centraban en la adoración de múltiples deidades. Estas deidades eran adoradas con ofrendas y oraciones por los faraones en los santuarios de los templos.
Apoyados por la naturaleza, destacaron diferentes dioses en diversos periodos de la historia egipcia, y los mitos asociados con ellos cambiaron el tiempo. Así que Egipto nunca tuvo una jerarquía coherente de deidades o una mitología unificada. Sin embargo, la religión contenía muchas creencias generales. Los antiguos egipcios tenían cultivos también. Uno de ellos eran los cereales. La cultura antigua egipcia, al igual que nosotros, también tenían animales domésticos, los cuales para ellos eran la oveja, la cabra, el buey, el cerdo, el burro, el caballo y el ganado vacuno o lechero animal de corral. Parece ser que en los primeros tiempos los egipcios intentaron domesticar a otros animales como el antílope, ibis, oryx y bubal. Las herramientas que utilizaban eran la azada, el arado, la hoz. Los campesinos formaban la clase más numerosa, pero eran despreciados por el resto de la sociedad. Aunque la agricultura era una de las principales preocupaciones de los egipcios, durante los periodos de las creencias, los campesinos trabajaban en grandes proyectos, como la construcción de pirámides. Cabe señalar la obsolescencia de los utensilios de los campesinos de la época, totalmente de madera o de piedra. La azada para arar, el arado para hundir la tierra, la hoz de madera provista de una lámina de sílex, o la hoz de bronce a partir del Imperio Medio para cegar el trigo. La sociedad egipcia se representa como enormemente jerarquizada y con elevados grados de dependencia, entre el extremo más alto, el del faraón, hasta el más bajo, los esclavos. Generalmente prisioneros provenientes de las guerras con otros países. Incluso se llega a decir que la sociedad egipcia se dividió en dos clases, el faraón y el resto, ya que todo el resto, personas, bienes y tierras, le pertenecía al ser la encarnación de los dioses en la tierra y el señor del Alto y Bajo Egipto. Pero entre los dos extremos que hemos mencionado, el faraón y el resto, existían otras muchas más consideraciones, desde los altos funcionarios, verdaderos faraones del territorio sobre el que gobernaban, hasta artesanos y campesinos que pagaban su impuesto y gozaban de una cierta independencia e incluso de bonanza si la economía atravesaba una de sus etapas de expansión. Para que se den una idea de cómo estaba dividida la sociedad egipcia, lo voy a decir por etapas. El rango más alto era el faraón, el que le seguía eran los sacerdotes, el de abajo es el clero del Amón, más abajo que él es el ejército. Después los más bajos que ellos cuatro eran la administración, los artesanos, los trabajadores del faraón y los campesinos. Mucho más abajo de ellos eran los músicos, los sirvientes y los esclavos.